Hola, bienvenidos a este especial sobre la Italia fascista y la Alemania nazi y también sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Vamos a comenzar hablando sobre la Italia fascista y para poder entender la llegada del fascismo, pues tenemos que ponernos en situación y sobre todo destacar la ideología del nacionalismo y también la grave crisis económica que vivía Italia después de la Primera Guerra Mundial. Aumentaron los precios de los productos básicos, la tasa de paro y sin duda alguna pues la crisis económica también vino acompañada de una crisis política en la monarquía parlamentaria italiana. Los partidos conservadores y liberales comenzaron a perder apoyo y la población comenzó a decantarse por partidos extremistas, por el partido fascista de extrema derecha y por el partido comunista de extrema izquierda. Los campesinos y los obreros apoyaban al partido comunista por la izquierda, mientras que la burguesía y las clases altas apoyaban al partido fascista por la derecha de Mussolini. Tenemos que destacar que los campesinos, dada la situación económica, empezaron a ocupar las fincas de los terratenientes y también pues tenemos que decir que existía temor a que se produjese una revolución comunista como la que se había producido en Rusia. Hay que decir que la marcha sobre Roma logra su objetivo y en 1922 Mussolini acaba llegando al gobierno, nombrado por Víctor Manuel III. Tenemos que destacar también algunos datos curiosos. Ahora procederemos a hablar de las características del fascismo italiano, de la dictadura fascista, pero tenemos que destacar algunos datos muy relevantes. Aquí en esta diapositiva podemos ver pues cómo esas democracias frágiles que había en Europa después de la Primera Guerra Mundial, puesto que se daban en un contexto de crisis económica, pues también, como decimos, favorecieron la llegada de los sistemas totalitarios, de las dictaduras que no respetaban la libertad individual de las personas y que pretendían controlar todos los aspectos de la sociedad. Por tanto, como vemos ahí, nos habla del fascismo, del nazismo y en el caso de Rusia, pues tenemos que destacar la etapa de Lenin y la etapa de Stalin, en ese caso de dictaduras de izquierda. Por tanto, a continuación vamos a seguir hablando de lo que se produce en 1924. Si vemos en la siguiente diapositiva, podemos comprobar cómo pues, accede Mussolini al poder y lógicamente pues, hay que destacar sobre todo pues, lo que sucede en las elecciones de 1924, porque Matteotti, el socialista, acusó a Mussolini de fraude electoral y por tanto pues fue asesinado y a partir de entonces pues Mussolini, como aparece reflejado en esta presentación, implanta una feroz dictadura que acabó desembocando en 1926. Por lo tanto, esto pues viene a resumir que lógicamente pues esa acusación de fraude electoral que daba el 65% de los votos a Mussolini, pues lógicamente tuvo esas drásticas consecuencias de que fuese asesinado y por lo tanto Matteotti, por lo tanto con esta situación pues se implanta la dictadura en Italia. Por tanto, a continuación vamos a seguir hablando de las características que tenía el fascismo italiano, que lo podemos ver resumidas aquí en esta presentación.
Se trataba de un régimen antidemocrático y anticomunista, un régimen, como decíamos, totalitario, que intentaba controlar todos los aspectos de la sociedad. Era una dictadura de partido único, que no respetaba la libertad individual de las personas. Solamente existía el partido fascista, los demás partidos fueron prohibidos. Y pues tenemos que destacar también otras características del fascismo. Controlaba los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión. Aunque el Estado intervenía en la economía, también se permitía la propiedad privada. Y también pues cabe mencionar esa ideología de la que hablábamos antes, ¿no? Del nacionalismo, que lógicamente pues eso fomentaba ese nacionalismo feroz y expansionista, que Italia buscase conquistar otros territorios. Por tanto, también tenemos que hablar de otras consecuencias, las que tienen que ver, por ejemplo, o características con el culto a la violencia, el militarismo, camisas negras, banderas, facios. Por tanto, estas son las principales características del fascismo. También la exaltación de los principios masculinos y de la juventud. Y pues en definitiva, estas serían las características principales de la dictadura fascista. Pero también tenemos que destacar la obra del fascismo. Se trató pues de fomentar sobre todo el desarrollo y la creación de obras públicas. Sobre todo pues destacó la construcción de puentes, ferrocarriles, también lógicamente de carreteras y de vías de comunicación. Eso formaba parte también del nuevo régimen. Y por supuesto pues también no podemos olvidarnos de la autarquía, el autoabastecimiento, el producir y sobre todo pues también destacar la industria química, petroquímica, armamentística y la industria pesada general, la siderometalúrgica, que transformaba el hierro en acero, por ejemplo, la de los metales. Por tanto, estas características también las tenemos que destacar. Y en lo que se refiere a la educación, pues hay que decir que con el Tratado de Letrán, la Santa Sede y el Vaticano controlaba la educación. Por tanto, acabamos de ver la obra del fascismo. Ya hemos explicado cómo llega Mussolini al poder. Aquí tenemos todo lo que les acabo de explicar en relación a la autarquía, a la economía autárquica y a la educación y a la construcción de obras públicas. Por tanto, también tenemos que destacar ahora las características del nazismo. Para poder entender la llegada del nazismo a Alemania, tenemos que ponernos en situación. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, tenía una república, un régimen democrático donde el partido más apoyado era el socialdemócrata, y se había reconocido el sufragio universal sin distinción de sexo, tanto femenino como masculino. Por lo tanto, pues el régimen era democrático, pero claro, esas democracias se daban en un contexto de crisis económica donde también en la oposición estaban partidos extremistas. Teníamos por un lado a los espartaquistas, que intentaron tomar el poder, pero no lo consiguieron, de extrema izquierda. Y también pues tenemos el Partido Nacional Socialista de extrema derecha, el partido nazi de Hitler, que dio un golpe de Estado, el Putsch de Múnich, pero que también fracasó. Con lo cual, pues esta era la situación política de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y ello lo vemos mejor
en la siguiente presentación. Aquí tienen un resumen de lo que les acabo de comentar y por tanto para poder entender cómo llegó el nazismo tenemos que explicar claramente pues el crack de 1929 de la Bolsa de Estados Unidos de Nueva York, puesto que pues hay que destacar que pues ese país vivió una grave crisis económica. Las causas fueron la superproducción, había más oferta que demanda, y también tenemos que destacar la especulación. Hay que decir que los bancos empezaron a conceder créditos hipotecarios a empresas y a particulares y por tanto pues en el Jueves Negro se produce el crack de la bolsa de Nueva York y lógicamente eso tuvo unas drásticas consecuencias no tan solo en Estados Unidos, donde se produjo el cierre de empresas y también aumentó drásticamente la tasa de paro, sino también en Europa, porque el capital que se había prestado durante el plan Dawes es repatriado nuevamente a Estados Unidos y esto provocó un contagio de la crisis en Europa. En Alemania, por ponernos en situación, en los años 30 había pues 6 millones de parados, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar y hay que decir también que en ese contexto de crisis económica en Alemania pues el país también hay que destacar pues la hiperinflación, el aumento diario de los precios y la cantidad de billetes que tuvo que imprimir. Hindenburg llega como presidente de la República Alemania y en las elecciones de 1932 pues ningún partido obtuvo la mayoría absoluta. Es verdad que el Partido Comunista y también el Partido Nazi tuvieron ciertos apoyos, pero ninguno podía gobernar. Hay que destacar la figura de Hindenburg y también de von Papen. Finalmente lo que sucede es que el partido nazi acabó pactando con el partido de derecha tradicional, con lo cual Hitler en 1933 es nombrado canciller y llega legalmente al poder. Por tanto, una vez que llega de forma legal, él entre 1933 y 1934 transforma, utilizando los medios que ahora vamos a ver, la democracia en una feroz dictadura de partido único. Por tanto, a continuación vamos a mostrarles pues, todo lo que les estábamos diciendo en relación al crack de la Bolsa de Nueva York de 1929. Aquí lo pueden ver en cómo se extremó la situación política por la izquierda y por la derecha también. Lógicamente, pues en esa situación de crisis económica, Estados Unidos redujo las importaciones, lo que también afectó a los países que le suministraban las materias primas. Por tanto, ya hemos hablado también de cómo la tasa de paro se disparaba en Alemania. Al mismo tiempo, también el Partido Nacional Socialista iba aumentando en apoyo. Y por tanto también tenemos que destacar a continuación pues otros aspectos que tienen que ver con los medios que utilizó Hitler para llegar legalmente al poder. Bueno, pues con el pretexto de que un comunista había incendiado el Reichstag, que era el Parlamento, encarceló a los comunistas en campos de concentración, pero en 1934 se deshizo de sus adversarios políticos en la noche de los cuchillos largos. Él dejó claro pues la situación y legalizó todos los partidos y además pues concentró en sus manos todos los poderes. Se implanta una dictadura de partido único y el resto de los partidos fueron prohibidos. Se convierte en el canciller
y en el presidente. Por tanto, concentraba todos los poderes. Por tanto, a continuación vamos a hablarles de otros aspectos. Hay que decir que existía culto al jefe, culto a la violencia, militarismo, exaltación de los principios masculinos y lógicamente pues se ilegalizan todos los partidos que no fuesen el partido nazi. Existía un único partido. Los alemanes pertenecían a la raza aria y era una ideología racista, puesto que rechazaban a los judíos, a los discapacitados psíquicos y físicos, a los homosexuales. Por tanto, era una ideología racista. En 1938, en la noche de los cristales rotos, pues decenas de judíos fueron asesinados, pero la situación sería todavía peor durante la Segunda Guerra Mundial, donde millones, más de 5 millones aproximadamente de judíos, fueron deportados a campos de exterminio. Esto es lo que se refiere a la ideología del nazismo, pero también tenemos que hablar de otros aspectos, como los que tienen que ver con la política interior de Hitler. Y a continuación pues lo vamos a ver en la siguiente presentación, cómo era un régimen totalitario, como estamos comentando, de partido único. La Gestapo era la policía que controlaba a la población, control de la población mediante la propaganda y el terror, forma de acallar cualquier oposición, y se controlaban obviamente los medios de comunicación, la radio, la prensa y la televisión. También tenemos que decir pues otras cuestiones también destacadas en su política interior, ¿no? Que tienen que ver con transmitir la ideología a los jóvenes, ¿no? Que ingresaban en las juventudes hitlerianas, que eran asociaciones que intentaban controlar y pues de alguna manera transmitir, mejor dicho, pues la ideología a los jóvenes, esa ideología nazi. Lógicamente pues control de la juventud y de la educación que ingresaban a esas juventudes hitlerianas, y la economía autárquica, igual que sucedía en Italia. Hay que hablar pues de autoabastecimiento y que el Estado intervenía la economía, pero también se aceptaba la propiedad privada. Se desarrolló mucho la industria química, petroquímica, hidrometalúrgica, la industria pesada, y pues también hay que hablar pues de las obras públicas, ¿no? De la construcción de autopistas, puentes, carreteras, y el objetivo de Hitler era frenar sobre todo las elevadas cifras de paro y hacer que el paro descendiera en Alemania, y de hecho pues el paro descendió y se generó empleo, pero lógicamente ya hemos visto pues todas las características que tenía este régimen totalitario. Ahora toca hablar de su política exterior, porque si vemos a continuación la siguiente presentación, pues vemos que Hitler pedía la revisión del Tratado de Versalles, puesto que consideraba que era injusto para Alemania. También tenemos que destacar pues, otros aspectos significativos, como pueden ser el pangermanismo, convertir a los alemanes en un único Estado, y la teoría del espacio vital, que consistía en conquistar territorios de razas inferiores. Y esa ambición de conquista que tenía Hitler, pues como vamos a ver ahora, va a ir desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Y claro, hay que hablar que tras la remilitarización de Renania, en 1938 Hitler conquistó Austria y los Sudetes en Checoslovaquia.
pero en 1939 Hitler demandó al gobierno polaco Danzig y el gobierno polaco se negó. Por tanto, en ese momento Hitler decide invadir Polonia y lo consiguió gracias a una táctica militar de la que hablaremos ahora. Y este hecho pues motivó que Gran Bretaña y Francia se pusieran del lado de Polonia y en cambio pues Italia y Japón se pusieran del lado de Alemania, las potencias del eje. Por tanto, pues la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto entre las potencias del eje y los aliados. Sí que vamos a profundizar ahora en las causas detalladas de la Segunda Guerra Mundial, y hay que hablar sobre todo de esa política exterior agresiva que no solo fue llevada a cabo por Alemania después del crash de 1929 de la Bolsa de Nueva York, sino que también fue llevado a cabo tanto por Italia y por Japón, que llevaron a cabo pues, unas políticas expansionistas. Se impuso un nacionalismo feroz y esa ambición de querer conquistar nuevos territorios. Hay que decir que Hitler, como decíamos, llegó al poder en 1933. Alemania sale de la Sociedad de Naciones, anexiona el Sarre, que recordemos que había sido arrebatado por Francia después de la Primera Guerra Mundial, pues ahora vuelve nuevamente Alemania, pero la cosa no queda ahí. En 1931 Japón invadió y conquistó Manchuria, al este de Asia, y sale también de la Sociedad de Naciones. También lo hará en el caso de Italia, una vez que conquista Etiopía en 1935. Por tanto, ya vemos que esos tres países acaban saliendo de la Sociedad de Naciones y entonces hablamos de la debilidad y la ineficacia de la Sociedad de Naciones como causa de la Segunda Guerra Mundial. Pero la cosa no queda ahí. También hay que hablar de la colaboración entre los fascismos, porque hay que decir que en España entre 1936 y 1939 se produce la Guerra Civil Española y el bando franquista obtuvo, los nacionales, los sublevados, el apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista. El eje Roma-Berlín, y también hay que destacar pues, el pacto que hizo Japón anticomintern con Alemania. Por tanto, la colaboración de los fascismos también es una causa de la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía tenemos que apuntar más causas. Y es que pues hay que decir, como les estábamos contando en la política exterior que llevó a cabo Hitler, que anexionó Austria y también los Sudetes en Checoslovaquia. Pero como les estábamos diciendo, el detonante de la Segunda Guerra Mundial fue el hecho de que Hitler demandara Danzig al gobierno polaco, pero el gobierno polaco se negó. Y esa negativa tuvo consecuencias. Gran Bretaña y Francia se ponen del lado de Polonia y Hitler decide invadir Polonia y lo consiguió en un solo mes utilizando una táctica militar que consistía en concentrar toda la fuerza en un punto del frente y una vez roto por la apertura penetraban los carros formando bolsas enemigas que eran atacados mediante la aviación. Esto le permitió a Alemania pues invadir Polonia en tan solo un mes, por lo cual es muy relevante y todo eso lo tienen pues en esta Dinamarca. Por tanto pues también tenemos que destacar que Hitler, Alemania lanzó una ofensiva contra Francia, pero Francia en este caso fue derrotada. Tuvo éxito Alemania en esa ofensiva
contra Francia y Francia queda dividida en dos, una dominada por Alemania y luego estaba pues la Francia de Vichy. Esta situación no gustó a Gran Bretaña, por tanto se produce un cambio entre los líderes políticos y Chamberlain fue sustituido por Churchill, pero la cosa no queda ahí. Hitler sabía que la flota británica era superior a la alemana, por tanto, pues en la batalla de Inglaterra, aunque no obtuvo éxito, lógicamente pues también tenemos que nombrarla y lógicamente pues también tenemos que nombrar a Italia, puesto que Italia entra en la guerra, tenía problemas en el norte de África y África Corps pues salió en su ayuda y bueno, también intentó conquistar Grecia, pero necesitó el apoyo alemán nuevamente. Hay que decir que el objetivo principal de Alemania era acabar o enfrentarse con Rusia, ¿no? con el régimen comunista ruso, y se inicia una ofensiva con 3 millones de soldados y un conflicto que sería largo. Hay que destacar que en Japón había una dictadura, destacaba el líder político, el dictador general Tōjō, y Japón acabó con la base estadounidense Pearl Harbor en el Pacífico de Estados Unidos, por lo cual este hecho, el que quedara la base estadounidense en Japón acabara con la base estadounidense en el Pacífico, pues motivó que Estados Unidos, por ese hecho, entrase en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, pues Alemania comienza a tener una serie de derrotas. Destacamos Stalingrado, quería hacerse con los recursos petrolíferos, pero no tuvo éxito en la batalla de Stalingrado. Tampoco lo tuvo en Alamein, que quería hacerse con los recursos petrolíferos de Oriente Medio, ni tampoco lo obtuvo en Midway. Hay que decir que pues Japón intentó hacer una trampa e intentar acabar con esos últimos portaaviones que quedaban de la base estadounidense del Pacífico, pero fueron descubiertos, y hay que destacar pues la batalla del Mar Coral. Estamos hablando, ¿no?, entonces de las potencias del este, ¿no?, de esas derrotas, ¿no?, y de las victorias de los aliados. Los alemanes también serían derrotados en la batalla de Kursk contra los rusos, y Rusia lanzó una ofensiva exitosa que le llevó a las puertas de Alemania y pues lógicamente esto en los aliados tuvo pues, consecuencias, y es que pues intentaron y crearon un frente por el oeste que inició el desembarco de Normandía, con lo cual pues abrieron un frente que los llevó a Alemania. Alemania lanzó una última ofensiva en la batalla de las Ardenas. Hitler se acaba suicidando, por tanto también
hay que destacar que Mussolini es asesinado en Italia, en la parte de Italia que todavía estaba dominado por el fascismo, porque hay que recordar que los aliados también habían invadido buena parte de Italia, y la guerra se da por concluida en Europa. Pero en el Pacífico, Estados Unidos lanza dos bombas, la bomba de Hiroshima, que destruyeron esas bombas, Hiroshima y Nagasaki, las ciudades japonesas, y por lo tanto en 1945 la guerra se dio por terminada, con una serie de consecuencias que vamos a proceder ahora a analizar. Aquí vemos todo lo que acabamos de comentar respecto a las fases, a la victoria de los aliados, en ese esquema que pueden ver en la presentación. Por tanto, también tenemos que hablar de las consecuencias. Fue con la conferencia de Potsdam y Yalta que se producen cambios territoriales. Alemania es dividida en 4 partes, una para cada una de las potencias vencedoras, para Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia se convierten en las potencias hegemónicas y permitió que Rusia mantuviera territorios polacos. Japón vuelve a las fronteras que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y también tenemos que destacar otras consecuencias, ¿no? La formación del bloque capitalista con democracia parlamentaria occidental, en el que se aceptaba la propiedad privada, reconocía la separación de poderes, la libertad individual, y había clases sociales, lógicamente ley de la oferta y la demanda, el Estado no intervenía la economía, el librecambismo y todas las características de la economía capitalista. También tenemos, lógicamente, que destacar sobre todo esas características que tenía Europa occidental, pero también tenemos que nombrar el bloque comunista de Europa oriental, con partido único, dictaduras comunistas, las denominadas democracias populares, eran dictaduras de partido único, con un sistema comunista donde los medios de producción estaban en manos del Estado, el Estado intervenía la economía, y también tenemos lógicamente que hablar que el comunismo es la doctrina económica donde la propiedad está en manos del Estado. Por tanto, se prohíbe la propiedad privada. Y lógicamente, también tenemos que hablar, además de estas consecuencias políticas, de otras consecuencias de tipo económico, porque Estados Unidos reorganizó la economía europea con el Plan Marshall, y eso en Europa occidental, porque Rusia lo haría en Europa oriental con Comecon. También destacábamos la OTAN en Europa occidental, el Fondo Monetario Internacional, las destrucciones de infraestructura como consecuencias económicas, viviendas, industrias, y en definitiva una situación de caos económico y de crisis en Europa, que tiene que salir a flote con ese plan Marshall que puso Estados Unidos en marcha. También no podemos olvidarnos de los juicios de Nuremberg contra los dirigentes nazis, y también hay que destacar las demográficas, ¿no?
los 60 millones de muertos y más de 35 millones de heridos. Pero también tenemos que destacar pues, las relaciones internacionales a partir de 1945. Aquí vemos pues, en las presentaciones las consecuencias de la guerra, de las que ya les acabamos de hablar, y vamos a proceder ahora a explicar lo que tiene que ver sobre todo con la Guerra Fría. La Guerra Fría, que fue un conflicto que enfrentó a los dos bloques, al bloque capitalista occidental y al bloque comunista oriental. Hay que destacar que en un principio hay que hablar de la relación de la URSS y de Estados Unidos. No hay guerra directa entre Estados Unidos y la URSS, solamente se llega a la violencia entre ellos a nivel de espías o de aviones espías. Pero también tenemos que hablar de otros aspectos. La Guerra Fría duró desde 1947 hasta 1991. Y hay que hablar a continuación pues, de otras características de la Guerra Fría, que tienen que ver en los años 50 con la Guerra de Corea, puesto que Corea del Norte era comunista, apoyada por Rusia y por China, y tenía una república popular, y el sur era capitalista, apoyado por Estados Unidos. Al final se vuelve al punto de partida. También tenemos que hablar en 1961 de la creación del muro de Berlín y también en 1962 de la crisis de los misiles en Cuba, la revolución de Fidel Castro que tuvo éxito en Cuba y la retirada de los misiles rusos de Cuba. También no podemos olvidarnos de la guerra de Vietnam, puesto que hay que destacar que Vietnam, el norte, era comunista y tenía una república popular, pero el sur era capitalista. Y hay que decir que Estados Unidos, tras una serie de bombardeos, la guerra de Vietnam duró desde 1965 a 1975 aproximadamente, y también tenemos que decir que tras los bombardeos de Estados Unidos, pues Estados Unidos es derrotado y por tanto también lo sería Francia, y todo Vietnam pasó a ser un régimen comunista. Lógicamente, pues esa colonia que tenía Francia, Indochina, pues deja de tener. Y eso lo podemos observar a continuación pues, en las siguientes presentaciones, donde pues, nos habla de todo lo que les acabamos de comentar ahora, ¿no? Pues de ese enfrentamiento entre el bloque occidental con democracia, separación de poderes, sistema económico capitalista, sufragio universal, y las dictaduras del este o democracias populares que no reconocían la separación de poderes y no respetaban la libertad individual de las personas, donde un partido concentraba todos los poderes. Aquí lo pueden ver. Pero también pues tenemos que destacar otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver pues, con el capitalismo y el comunismo, que ya hemos visto esas características, y las bases de la Guerra Fría, que ya las acabamos de explicar. Pero nos falta todavía lo que ocurrió de 1935 a 1991. Hay que decir que la URSS invadió a Afganistán, y hay que decir también que Gorbachev realizó una serie de reformas que pusieron fin al comunismo ruso, caída del comunismo ruso, aceptó la propiedad privada, el capitalismo, y por tanto aquí se pone fin al comunismo ruso, termina la Guerra Fría en 1991. Hay que decir también, y es muy importante, que el nacionalismo y la independencia indígena en esas colonias que había en África y en Asia, pues dan lugar
a la descolonización y al tercer mundo, puesto que había independencia política, pero también económica de esas colonias de África y de Asia. Y hay que destacar que en la etapa del imperialismo no se habían desarrollado industrias en esos territorios y por tanto son los países del tercer mundo con extrema pobreza. Por tanto, hemos terminado ya el apartado relacionado con